y pueden ver la pantalla. Sí, doctor. Que sí, se escucha. Perfecto, bueno. Pues vamos a empezar a ver el tema de espermatogénesis, que en realidad se engloba dentro de un gran tema que se llama, que es la gametogénesis en general, que es la producción de gametos o de células sexuales, que su objetivo principal va a ser la reproducción. Entonces, como a grosso modo, hay que verlo de varios ámbitos. Entonces, vamos a empezar a ver el ámbito anatómico. Sé que ustedes en anatomía todavía no ven nada del aparato reproductor, eso se ve hasta el final. Y de hecho, esto es parte de lo que vamos a retomar nosotros cuando veamos desarrollo gonadal. Pero bueno, tanto los hombres como las mujeres tenemos genitales internos como genitales externos. Y de esos, los que más nos van a importar ahorita a nosotros van a ser los testículos en los hombres, el epidídimo, porque vamos a ver por ahí que tiene que ver algo, si ustedes leyeron, tiene que ver algo ahí con una capacitación, etcétera. Los ovarios, obviamente en cuestión para la próxima clase que empiecen a ver ovogénesis. Y también tiene que ver la vagina y el cervix, muy importante en esta cuestión de la espermatogénesis. Aunque es un desarrollo de el gameto masculino, van a intervenir también parte de los órganos eh, de los genitales femeninos, específicamente al momento de la eyaculación. No, obviamente no en la conformación, pero sí al momento de que es depositado el líquido seminal y los espermatozoides en el introito vaginal, va a suceder por ahí algo importante que los va a terminar como de capacitar a los espermatozoides, que es lo que ahorita vamos a ver. Bueno, la determinación sexual, el saber o la determinación genética, mejor dicho, o el sexo genético, porque así es como se debe de decir, va a empezar al momento de la fecundación. Y esto o sea, se va a dar al momento que se une el espermatozoide con el ovocito secundario. Se juntan los cromosomas, como lo hemos venido viendo, y nos va a dar una composición del número diploide de la especie, que son 23 pares, con un par sexual, y el par sexual puede ser XX o XY. XX para las personas que son genéticamente mujeres y XY para las personas que son genéticamente hombres. Aquí no incluye nada de la cuestión ni del fenotipo, ni de la parte gonadal, ni de la parte social, ni de la parte psicológica. Esto es el sexo genético. Ya después se va a dar un fenotipo del embrión, como los rasgos característicos. Y este se va a dar en la semana 7 más o menos, es cuando se va a empezar a diferenciar el sexo masculino. Más o menos para la semana 7, los hombres nos empezamos a diferenciar en hombres fenotípicamente y durante todo este estado, entre la semana 0, la semana 1 a la semana 6.7 o 6.6, es como un estado indiferenciado. No hay como tal un fenotipo característico, o sea, niños o niñas, solamente está el componente cromosómico y es durante esta etapa cuando van a empezar a migrar los gametos a los primordios gonadales para que se empiece a dar esto. Entonces, el desarrollo del fenotipo masculino va a requerir de sustancias producidas por los testículos. La ausencia de testículos, o sea, la ausencia de esta influencia de los testículos y de las sustancias que van a producir, van a dar en sí que se termine de desarrollar el fenotipo femenino. Por eso es que este fenotipo se dice que es el fenotipo basal o el fenotipo por defecto. En algunos libros todavía así lo mencionan. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Que para que nos pueda dar el fenotipo masculino tiene que haber un ambiente en los testículos que propicie el desarrollo de esas gónadas y por lo tanto van a empezar a dar la diferenciación al fenotipo masculino. Si no lo hay, se va a terminar de desarrollar como ya se vino desarrollando durante las primeras 6 semanas. O sea, no se interrumpe, no es que se ponga en pausa, nada. O sea, se viene desarrollando y en la semana 7, cuando se empiezan a desarrollar los testículos, entonces es cuando empieza este medio ambiente
viril, por así decirlo, y entonces se va a empezar a desarrollar el fenotipo masculino. Pero si no hay testículos, entonces se va a seguir desarrollando el fenotipo que estaba en sí eh, determinado para que se desarrollara. Para que se pueda dar esto, uno de los genes más conocidos es el gen SRY o el famoso señor Y, que es el que nos va a dar la determinación testicular. Este es miembro de la familia de los factores de transcripción SOX y está localizado en el brazo corto del cromosoma Y. Se expresa en el tejido gonadal masculino al momento de la determinación sexual. Y entonces aquí vamos a empezar a preguntar con Krishna Villagómez. Sí, Krishna, tú este gen SRY, ¿en qué brazo lo tienes? ¿En el brazo corto o en el brazo largo? ninguno. ¿En ninguno? Ok. Jimena Pérez, Sí, ¿tú en qué brazo lo tienes? ¿En el brazo corto o en el brazo largo? ¿O tampoco tienes como dice Krishna? según yo está en el corto, ¿no? Ok. Chable García Isabel. Sí, Igual, bueno, misma pregunta. Tú, este gen SRY, ¿en qué brazo corto lo tienes? ¿En qué brazo tienes? ¿En el brazo corto o en el brazo largo? ¿En dónde está este gen? En las yo mujeres. diría que en ninguno también. En ninguno. Ok. Ahora sí regreso con Krishna. Sí, Justifícame el por qué no. porque dice que está localizado en el brazo corto del cromosoma Y yo no tengo Y porque yo tengo XX. Perfecto. Y aunque ustedes crean que es una pregunta tonta, por así decirlo, muchas veces se equivocan porque no vemos realmente o estamos poniendo atención a otra cosa de lo que nos están hablando. Están hablando que está en el cromosoma Y. Las mujeres no tienen cromosoma Y. No tienen cromosoma Y, ¿ok? Ellas son cromosoma XX genéticamente. Por lo tanto, no tienen este gen. No tienen al señor Y. Y bueno, aquí está. Las mujeres solamente pueden dar el cromosoma X, o sea, uno de uno, otro del otro, y el hombre sí puede dar o X o Y. Y aquí está el brazo corto del cromosoma Y, y en esta área es donde se expresa el señor Y o el gen SRY. Ahí está. Entonces, la gametogénesis vamos a definirla como la formación de los gametos sexuales, ovocitos y espermatozoides a partir de células germinales primordiales. ¿Dónde van a estar estas células? Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? No, 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 doctor. no. Yo, Perfecto, ok. perdón, Dime, se, se define como la formación de los gametos sexuales y qué más era. de los gametos sexuales, ovocito y espermatozoide, a partir de las células germinales primordiales. Ah, gracias. Perfecto. Vuelvo a lo mismo. Yo les voy a pasar esta presentación, no hay ningún problema, nada más para que pongan atención y no se me estén distrayendo o tomando la foto o grabando video o pongan atención y yo les paso la presentación, no hay ningún problema. Entonces, ¿dónde van a estar estas células germinales primordiales? Bueno, cuando nosotros nos vamos a empezar a desarrollar, somos una célula, somos planos, ¿ok? Entonces no estamos tridimensionales como sale en el ultrasonido o como estamos ahorita nosotros. No, al momento de que se fecunda y que, ay, perdónenme, se da esta conformación, primero somos planos. Ya después nos vamos a empezar a plegar por la parte ventral y exactamente aquí es donde va a estar el cordón umbilical, que es nuestro ombligo. Por ahí es por donde nos plegamos y nos hacemos tubulares. Y ya después nos hacemos todos amorfos y ya después nos hacemos tridimensionales y bonitos como como salimos en el ultrasonido. Y al momento que se está formando esto, se está formando también una cavidad muy grande que se va a llenar de líquido amniótico donde vamos a estar nadando, que se llama cavidad amniótica, pero también se va a formar un anexo embrionario que se llama saco vitelino.
que este saco vitelino es rudimentario porque realmente solamente cumple funciones durante las primeras etapas del desarrollo embrionario. En la etapa fetal realmente ya no. Y es muy característico en las aves, en los pollos, en cualquier ave. Es muy característico, ellos no tienen como tal cavidad amniótica como nosotros, sino ellos lo que tienen es un vitelo, que es el que los está envolviendo como a nosotros nos envuelve el saco amniótico. Pero en un principio nosotros sí empezamos a conformar este anexo embrionario que se llama saco vitelino, que es una estructura muy, muy grande. ¿Y por qué es tan grande? Porque ahí se van a contener todas estas células germinales primordiales que van a ser esféricas, grandes, se van a localizar en el endodermo del saco vitelino y van a empezar a migrar cerca del alantoides, de donde va a estar el futuro vejiga y llano, vamos a ponerlo así para que más o menos ustedes se identifiquen. Entonces, es por eso, porque además de estas células germinales primordiales, también van a conformar parte de las células de este saco vitelino, el endodermo, que va a conformar una de las tres capas blastodérmicas que van a dar todos los órganos, aparatos y sistemas de nuestro cuerpo. Entonces, por eso es muy importante en las etapas embrionarias, al inicio de la etapa embrionaria realmente es donde cumple una función este saco vitelino. Entonces, dentro de este saco vitelino están estas células germinales primordiales. Genes importantes para la producción de estas células germinales primordiales que les pueden llegar a preguntar son estos que están en el cuadrito. BMP, SOX, NANOC, OCT4 y BLIM. Ahorita vamos a ver para qué necesitamos cada uno de estos. Entonces, la gametogénesis tiene varias fases. Durante la fase 1 va a ser el origen y la migración de estas células germinales primordiales, o también las pueden encontrar ustedes como CGPs, que se van a encontrar en la segunda semana en el epiblasto del saco vitelino o para el día 24 en el endodermo de este mismo. Son grandes, tienen un alto contenido de fosfatasa alcalina, entonces quiere decir que estas están metabólicamente muy activas y están haciendo ciclo celular, mucho ciclo celular. Mi pregunta aquí sería ahora vamos con los hombres. Ángel Eduardo Servín. ¿Y doctor? Ok, Ángel, están haciendo mucho ciclo celular estas células germinales primordiales. La fase M va a corresponder a mitosis o a meiosis. Ah, mitosis. A mitosis, correcto. Estas células siguen haciendo mitosis, todavía no entran a meiosis porque todavía no se van a diferenciar. No saben en qué se van a diferenciar. Estamos en la segunda semana y ya dijimos que se van a empezar a desarrollar las gónadas hasta la semana 7, más o menos, por así decirlo. Entonces, no sabemos, todavía no saben ellas en qué se van a diferenciar. Por lo tanto, este crecimiento y este gran aumento del número de células germinales primordiales se da por mitosis. Estas células siguen el epitelio del intestino primitivo posterior y van a migrar por todo el mesenterio dorsal hasta llegar a la cresta urogenital, que es un reborde, por así decirlo. Déjenme ver si lo tengo. Si lo debo de tener. Aquí está. Ahora regreso a la otra diapositiva. Es esta cresta enorme que está aquí y esta otra que está aquí. Son dos crestas, una derecha y una izquierda. La cresta tiene dos componentes. Es así. Un componente urinario y un componente genital. Mnemotecnia. Ustedes tienen sus genitales más en la línea media y los riñones los tienen más distales, más hacia la periferia. Entonces, por lo tanto, las crestas que van a ser internas o las crestas que van a estar mediales van a ser las crestas gonadales. Y las crestas que están más a la periferia, las crestas que están más distales, van a ser las crestas urinarias. Porque en sí el componente se llama cresta urogenital, pero van a migrar específicamente estas células al reborde o a la parte genital o gonadal, que es donde se van a empezar a diferenciar estas células. Me regreso y ahorita regresamos a esta diapositiva. Entonces, estas células se van a empezar a unir entre ellas por largas prolongaciones de su citoplasma. Y estas
en sí van a empezar a migrar o van a empezar a proliferar por factores mitogénicos. Por eso es que estas células están haciendo mitosis. Todavía no entran a meiosis, están haciendo mitosis. ¿Cuáles son estos factores mitogénicos que van a permitir la migración y la proliferación? Leaf y Steal Factor. Ya llevamos dos de los que vimos acá, perdón, acá. Aquí tenemos a Leaf y a Steal Factor para la migración y la proliferación. Y entonces, estas células germinales primordiales van a expresar OC4. ¿Para qué me sirve este gen o por qué es tan importante este gen? Porque este gen me va a dar la potencialidad de una célula. ¿Alguien me puede decir a qué me refiero yo con potencialidad de la célula? Para que pueda hacer sus Emiliano, perdón, Emiliano. ¿Qué la célula se puede convertir? ¿A qué tejido o qué órgano se puede convertir? Ok. ¿Alguien más estaba hablando y lo interrumpí, perdón. Sí, era yo. Adelante. Decía que para tal vez hacer sus procesos metabólicos, Ok. Ana Lucía Olvera. Como la capacidad para diferenciarse. Ok. Edith Mateos. Eso, la capacidad para diferenciarse. Ok. Vamos a juntar todo lo que ustedes me acaban de decir y básicamente esto va a ser, la potencialidad es la capacidad de una célula para diferenciarse en cualquier órgano, aparato o sistema de nuestro cuerpo. ¿Ok? O de cualquier estructura, para que me entiendan. Entonces, de ahí vamos a tener varias definiciones. Hay células pluripotenciales, hay células totipotenciales, hay células multipotenciales y hay células unipotenciales. Les doy un ejemplo. Las neuronas son células unipotenciales. Solamente pueden hacer neuronas, nada más. Entonces, de tarea para la próxima clase que estén conmigo, eh, voy a seleccionar igual al azar a una persona que me diga la definición de cada una de las potencialidades de esto. Repito, hay totipotencialidad, multipotencialidad, pluripotencialidad y unipotencialidad. Con que se sepan esos cuatro es más que suficiente. Y entonces, estas células son totipotenciales. Les voy a dar la primera definición, por así decirlo. Totipotencialidades que me pueden formar cualquier órgano, aparato o sistema del cuerpo humano. Cualquiera. Entonces, por eso estas células son totipotenciales, porque aún no saben ni qué van a conformar ni qué van a hacer, pero ya están empezando a tener una potencialidad para poder diferenciarse en cualquier órgano, aparato o sistema de un ser. Y entonces, lo que les estaba yo comentando, durante la tubulación, durante este proceso de hacernos nosotros tridimensionales y dejar de ser planos, como una tortilla, por así decirlo, se incorpora parte de este saco vitelino y con ello, pues también parte de, o la mayor parte de las células germinales primordiales, que van a entrar o van a empezar a migrar a lo largo del mesenterio dorsal de este intestino que se está formando hacia las crestas o rebordes gonadales y van a hacer movimientos ameboides. No sé por qué les gusta mucho preguntar qué son los movimientos ameboides, pero bueno, los movimientos ameboides son así, que literal la célula como que va girando, va haciendo como elipses, por así decirlo. Ese es un movimiento ameboide. Entonces, esos movimientos son los que van haciendo las células cuando van migrando hacia estos rebordes. Y eh, genes responsables de esta migración con movimientos ameboides, CKIP y NANOS3. Estos van a ser muy importantes para esta migración por el mesenterio dorsal. Les dije que eran muchísimas células y más o menos en la sexta semana van a llegar entre 1000 y 2000 células germinales a este reborde gonadal. Esta es una imagen del Lagman, donde igual viene o nos está esquematizando las células germinales primordiales y que van a empezar a migrar por el intestino posterior hacia el reborde o cresta urogenital.
¿Cuándo inicia esto? En la tercera semana, cuando ya hay la mayor migración para la sexta semana, porque aquí es donde ya se van a empezar a desarrollar los gametos. Los primeros en desarrollarse van a ser los gametos masculinos, pero obviamente esto va a depender del medio ambiente. O sea, ahí todavía es una gónada indiferenciada para la sexta semana, todavía pueden ser gametos masculinos o femeninos, ellos no saben, va a depender de este medio ambiente en el que esté la gónada o en el que se someta la gónada para poder diferenciar en uno o en otro. Y bueno, al proliferar las células del epitelio celómico hacia el mesénquima, también van a formar por ahí unos cordones sexuales primitivos que van a estar unidos al epitelio de superficie y sobre todo que nos van a empezar a dar algunos derivados referente a los órganos sexuales, tanto masculinos como femeninos, que ahorita no vamos a tocar mucho este tema porque lo vamos a ver en gonadal. Esto sí es importante. Vean, lo que venimos diciendo. Tenemos una gónada indiferenciada, más o menos aquí nos lo ponen que está en la quinta semana. Están migrando las células germinales primordiales, están llegando a este reborde gonadal. Y si recuerdan, les dije que había un gen muy importante, que era el gen SRY, que se encontraba en el brazo corto del cromosoma Y. ¿Y por qué es tan importante este gen para la conformación de los testículos? Pues porque este gen va a inducir que se secrete TDF. ¿Qué es TDF? Es factor de diferenciación testicular. Repito, TDF es factor de diferenciación testicular. ¿Para qué es tan importante este gen? Porque este es el que va a empezar a echar a andar el medio ambiente idóneo y propicio para que a la séptima semana se empiece a desarrollar una gónada que se va a llamar testículo y dentro de este testículo empiece más o menos para la semana 20 a ver ya como tal espermatogonias o empiece ya estas células a diferenciarse en espermatogonias. ¿Qué pasa? Si no hay SRY, no hay. No hay factor de diferenciación testicular, entonces aquí no hay factor de diferenciación testicular. Se va a esperar todavía la gónada, como que hace un stand-by, como por si viene retrasado, si todavía le falta llegar, igual y viene en metro, no sé. Y para la semana 12, si no hay como tal un factor de diferenciación testicular, va a continuar el proceso que ya venía de desarrollo y se va a empezar a desarrollar la gónada ovario y dentro de esta gónada ovario vamos a empezar a tener ovogonias. ¿Dudas de esto, muchachos? No, doctor. No. Perfecto, muy Doctor. bien. Entonces, esta migración, estos movimientos amerboides, eso es como un resumencito. Las células germinales primordiales se localizan en la pared posterior del saco vitelino. Van a empezar a migrar a lo largo del mesenterio del intestino posterior hasta las crestas o rebordes genitales, realizando este movimiento ameboide y van a proliferar por factores mitogenéticos como Steel Factor, que son los que ya vimos. Van a llegar estas células a la región de la parte de la cresta genital y los genes necesarios, pues ya los vimos, WT, LIN1, pero algo que no habíamos visto es este, SF1 o factor esteroidogénico 1, que sobre todo va a ser muy importante para la conformación de la gónada femenina. Y bueno, WT1 se expresa en el mesodermo intermedio y es fundamental para el desarrollo del riñón. Ahorita no nos interesa tanto esto. El factor esteroidogénico sí porque va a expresarse en la gónada indiferenciada, en la corteza suprarrenal y en las células hipoficiarias hipotalámicas. Porque cuando veamos ciclo sexual, vamos a ver que no nada más es menstruación, por así decirlo. No, es un eje completo que viene desde el cerebro, hipotálamo, hipófisis y gónada. Y este factor esteroidogénico actúa en todos esos órganos, aparatos y sistemas y por eso es muy importante. Y LIN1, que su ausencia va a provocar la falta de la formación de la pared anterior de la cabeza de esta cresta y no se van a formar ni los riñones ni las gónadas. Esto vamos a tenerlo así que es
en dado caso que tuviéramos una genesia gonadal completa, que es muy raro que exista. Pasamos ya de la fase uno, ahora vamos a la fase 2, que es el incremento de las células, ¿no? O sea, ya migraron, ya llegaron. Y entonces, en la cresta gonadal ya en sí, en los hombres, las células germinales primordiales pasan a ser espermatogonias y van a iniciar su proliferación en el testículo y van a continuar en la adolescencia y durante toda la vida los hombres estamos formando eh, espermatozoides y van a ser oleadas periódicas de mitosis. Lo que estábamos diciendo, aunque son espermatogonias, hay algunas que todavía siguen haciendo mitosis, por eso hay espermatogonias tipo A y espermatogonias tipo B, también llamadas negras y blancas. Una de ellas hace todavía mitosis y cuando sale de mitosis y empieza a hacer meiosis, cambia su nombre a espermatogonia. Ahorita lo vamos a ver. En las mujeres, estas células germinales se diferencian en ovogonias, en el ovario embrionario entre el segundo y el quinto mes, y van a llegar a 7 millones de ovogonias, pero por atresia van a empezar a disminuir los gametos en la mujer. Al quinto mes va a haber casi 7 millones, al nacimiento 2 millones. Para cuando ustedes entraron en la pubertad, más o menos tenían 40,000, pero solamente se van a ovular o solamente van a completar su gametogénesis, 400 aproximadamente, y va a ser uno por cada ciclo menstrual. O sea, de los casi 7 millones que tuvieron al quinto mes, solamente 400 van a terminar la gametogénesis. Cuando veamos el tema de ovogénesis, vamos a ver el por qué. Y por último, la tercera fase sería la reducción del número de cromosomas mediante meiosis. Fase uno, fase 2, mitosis. Fase 3, ahora sí, meiosis, que es la reducción de este número de cromosomas de diploide a ploide, el reagrupamiento de cromosomas paternos, maternos y homólogos, y el entrecruzamiento durante el paquiteno, el crossing over, de la profase uno, que es lo que vieron la clase pasada. Entonces, mi pregunta va para... Jimena Pérez, ya te pregunté. Sí, doctor. Ya, perdóname, entonces no. Falcón Chávez Estrella, allá no. Sí, doctor. Estrella, ¿por qué es necesario que tengamos un número haploide? ¿Por qué se tiene que reducir? Eh, Ay, no me acuerdo, espérame. Ay, no, no recuerdo, profe. Doctor. No te preocupes. Vale Torres, Creo que era algo para que se juntara con el espermatozoide, ¿no? Y también creo que volviera, o sea, el diploide, no recuerdo bien. no, pues yo tampoco. Valeria Gómez Díaz, Sí, doctor. ¿por qué? Según recuerdo, era algo para que la meiosis se pudiera llevar a cabo y hubiera el número correcto de cromosomas. O sea, la meiosis se tiene que llevar a cabo, sí, y por eso se va a reducir el número, pero mi pregunta es, ¿por qué lo tenemos que reducir? ¿Por qué no que sea una 2N con una 2N? ¿Por qué? O una 2N con una N. O sea, ¿por qué es eso? Rafael Guerrero Salinas, Yo, hola, ¿sí? yo, Te sí, escucho. porque a la hora de la fecundación, bueno, porque nuestras células lo normal es que sean diploides, entonces cuando dos son haploides y se juntan, se forma una diploide y se intercambia material genético. Ok, ¿y qué pasaría entonces si se unieran dos diploides? ¿No Una sería mejor? ¿Seríamos metahumanos? no, sería una poliploidía, ¿no? Correcto. ¿Y una poliploidía es o no compatible con la vida? No, no es No. compatible. Por eso es importantísimo que haya una reducción de cromosomas, porque como lo dice su compañero, las células tienen una carga genética diploide, una carga 2N, ¿ok?
Y el punto de la meiosis es dejar a cada una de las células que van a resultar como haploides, para que al momento que se unan haploide con haploide, vuelva a conformarse el número diploide de la especie humana, que son 23 pares de cromosomas o 46 cromosomas, y eh, esto sí es compatible con la vida. Por eso es importantísimo la reducción del número de cromosomas mediante la meiosis. Y esto se va a dar por meiosis, ustedes ya lo vieron, ahorita lo vamos a retomar un poquito esto. Y vamos a entrar ahora sí de lleno a la espermatogénesis. ¿Dudas que tengan hasta aquí? No. Perfecto. No. Les tenía que dar esta introducción porque en sí, cuando hablamos de gametogénesis, pues hay que hablar de manera general. Ahora sí nos vamos a concentrar en los niños. Entonces, la espermatogénesis es el proceso por el cual se forman los espermatozoides. Y viene de las etimologías esperma, que es semilla, y génesis, que es origen. Origen de las semillas, por así decirlo. Entonces, lo que habíamos visto en un principio, tenemos el sistema reproductor masculino, donde vamos a tener principalmente, o el principal actor o el protagonista que se va a llevar durante este proceso son las gónadas, que son los testículos, pero también van a actuar el epidídimo, el conducto deferente, eyaculador y uretra, que son el sistema de conductos, perdónenme también, las vesículas seminales, próstata y glándulas vulvoretrales o glándulas de Cooper, que van a actuar, bueno, que son órganos accesorios y que también nos van a ayudar sobre todo para la capacitación espermática. Y el pene es importante porque es el que va a vaciar el contenido espermático en el introito vaginal. Como se los dije, el introito vaginal también va a terminar de conformar esta capacitación para que un espermatozoide sea capaz de fecundar. Si no, no lo va a hacer. Entonces, como conocimientos previos que ya tenemos, es que la gametogénesis es la formación de los gametos a partir de células germinales primordiales. El tipo de división que van a hacer estos gametos va a ser meiosis y el número cromosómico de los gametos es haploide. ¿Ok? En este caso, nosotros vamos a tener una 23X y una 23Y. ¿Por qué? Pues porque el hombre es XY. ¿Ok? Por eso es simple y sencillo. Entonces, empezamos igual con este origen extraembrionario de las células germinales primordiales y la migración hacia la cresta genital. Va a empezar a haber este aumento de células en el número de CGPs por mitosis, la fase 2. Después la fase 3, que es la reducción, la reducción en el número de cromosomas por meiosis. Y por último, la maduración estructural y funcional de los gametos. Algo importantísimo de la espermatogénesis es que el hombre tiene la capacidad de dividirse, bueno, los gametos del hombre tienen la capacidad de dividirse toda la vida. Entonces, el sexo masculino tiene la capacidad, bueno, sus células tienen la capacidad de dividirse toda la vida a partir de la pubertad. Las espermatogonias presentan oleadas de proliferación, así literal como si fuera una alberca de olas, para que me entiendan que llegan las olas o el mar, que va una ola detrás de otra. Así son las oleadas de células que van a entrar en meiosis, o sea, son células que están así, que están en mitosis y de repente las sacan y las meten a meiosis por grupos sincrónicos. A diferencia del sexo femenino, donde solamente van a proliferar unas cuantas y van a sufrir atresia, perdónenme, estas células en la menopausia. Entonces tenemos este desarrollo de la gónada indiferenciada en el endodermo del saco vitelino, 24 días después de la fecundación. Aparecen estas células germinales primordiales, empiezan a migrar, pasan por el epitelio del intestino posterior, perdón, por movimientos ameboides y llegan a los primordios gonadales. Eh, Espermatogénesis en sí es el proceso de creación de espermatozoides, comienza en la pubertad y también va a tener bueno, mejor dicho, se va a conformar o va a suceder este proceso en los túbulos seminíferos de los testículos. Este proceso tiene lugar en los testículos y en los humanos, importante, tarda entre 64 y 75 días en completarse. Inicia en la pubertad por la presencia de LH y FSH, que es la hormona luteinizante. LH es hormona luteinizante
y FSH es hormona folículo estimulante. Tarda entre 64 y 75 días, vamos a ponerle un promedio 70 días, más o menos son 2 meses y una semana, por así decirlo, o entre 2 meses y 2 meses y medio. Entonces, el espermatozoide, mejor dicho, la espermatogonia que está entrando en este momento en los hombres, espermatogénesis, dentro de 2 meses y medio o 2 meses, 2 meses y medio, ya va a estar conformada para poder terminar su capacitación espermática. En sí, vamos a empezar a ver que en un corte que tenemos, si hiciéramos un corte en los túbulos seminíferos, vamos a tener no solamente las células germinales primordiales, o ahorita sí ya les vamos a empezar a llamar espermatogonias. No solamente vamos a tener estas espermatogonias. No solamente vamos a tener a las espermatogonias, sino vamos a tener, digo, ellas son las principales, ellas son las protagonistas, pero vamos a tener células de sostén que les van a ayudar a estas espermatogonias a poder completar este proceso. Y estas células de sostén son dos principalmente, las células sustentaculares o de Sertoli y las células de Leydig. Si hiciéramos un corte en este cordón seminífero, como en esta imagen que tenemos aquí teñido con achille, perdón, de un cordón seminífero, vamos a tener a los espermatozoides o las células germinales que son espermatozoides, que son estas células que están aquí, ¿ok? Que se están empezando a conformar. Vamos a tener también a las células de Leydig que van a estar en el epitelio intermedio, perdónenme, acá, que son estas células grandes que están por acá. Y vamos a tener también a las células sustentaculares o de Sertoli, que son como las mamás, son como las que van a estar protegiendo a todas estas células y son estas que están por acá, más o menos como para que ustedes se empiecen a identificar en un corte cómo vamos a tener estas células. Si se dan cuenta, las espermatogonias son fácil diferenciarlas porque vean, su material genético ya no está compactado, ya se puede ver el material genético de estas células dentro del núcleo y entonces ya empieza la desorganización del núcleo, mejor dicho, y entonces ya podemos ver el material genético de estas células. ¿Para qué es importante? Pues porque las células de Leydig van a estar influenciadas por la hormona luteinizante, LH, luteinizante, que es importantísimo, ¿para qué? Para producir andrógenos. Y la FSH va a influenciar o va a actuar, mejor dicho, sobre las células de Sertoli, las que les dije que son como las mamás. ¿Para qué? Para cumplir una función de barrera hematotesticular. Importantísimo, estas células no deben estar en contacto con sangre, por así decirlo, con ningún componente, porque lo que van a producir es que se conformen mal y que empiecen a llegar los macrófagos y empiecen a atacar a las mismas células. De hecho, hay enfermedades, por ejemplo, las famosas paperas, por así decirlo, empiezan mejor dicho, algunos hombres que tienen paperas pueden quedar con infertilidad, no con esterilidad, sino con infertilidad, porque las células, los macrófagos empiezan a atacar sus propias células sanas y unas de ellas son estas células, eh, las espermatogonias, y es por eso que producen infertilidad, este tipo de patologías. Además de esto va a cumplir una función secretora porque las va a estar nutriendo, las va a estar lubricando, las va a estar ayudando para que se puedan desarrollar adecuadamente. Y por último, van a tener una función fagocitaria si alguna de estas células está mal o durante el ciclo celular hay algo mal y lo detectan los puntos de control, entonces va para afuera y llega esta célula, la fagocita, y tan tan se acabó. Y esta hormona se llama folículo estimulante. Folículo estimulante. Perdonen la letra. Ok. ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. No, Perfecto. doctor, todavía. Ok. Entonces, Ana Lucía Olvera.
Oye, Ana Lucía, ¿tú sabes si las hormonas luteinizante y folículo estimulante son exclusivas de los hombres o también las producen las mujeres? Digo, si lo sabes, ¿eh? Si no, no hay ningún problema porque no hemos visto, No, la verdad, no, no sé. no hay ningún problema. Leslie Meléndez. Según yo, sí es, también hay en mujeres y se presenta más en la menstruación, cuando creo que es la fase lútea, o no me acuerdo si es cuando ovulan, pero Ok. sí. Areli Carolina Ramírez. Sí, profe, yo tengo más que nada una duda de que qué pasaba con las personas hermafrodita que creo que no concordaba su fenotipo con su genotipo o algo así. Así es. Las personas que tienen, bueno, para empezar, ahí se tiene que diferenciar entre un hermafrodita y un pseudohermafrodita, por así decirlo. Un hermafrodita verdadero es el que tiene las dos gónadas, pero ninguna es funcional. O sea, no producen estas células. Y los pseudohermafroditas, bueno, no, mejor dicho, específicamente, hay un síndrome que se llama síndrome de insensibilidad a los andrógenos, que son hombres genéticamente, mejor dicho, genéticamente son hombres, son XX, pero no, como tienen insensibilidad a los andrógenos, no, el factor TDF, o sea, no pudo diferenciar. Tienen testículos, pero están hipoplásicos o están muy chiquitos. No producen células, no producen ni ovogones ni espermatogonias, pero fenotípicamente son mujeres. Y eso se da por un síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Que sobre todo eso lo vamos a ver cuando veamos genital, pero más o menos para contestar tu duda, es lo que pasa. Específicamente en el tema que estamos viendo, no producen gónadas. No producen células gonadales. Ninguno, ni el hermafrodita verdadero, ni el pseudohermafrodita. ¿Quién me Ok, preguntó? gracias. Ok, Yo, tú Areli. misma, Areli. Entonces, si tu compañera está correcta y dice que las mujeres también secretan hormona luteinizante y folículo estimulante, ¿tú produces andrógenos entonces? Porque está en lo correcto tu compañera. Las mujeres también producen LH y FSH. Pero entonces, ¿las mujeres producen andrógenos? Ay, perdón, no podía prender el micrófono. Este, ah, pues creo que sí, pero más bajo que los hombres. Ok. Krishna Villagómez. Aquí yo decía que sí tenemos andrógenos. Tienen andrógenos. Valeria Pérez. Ah, caray. No, muy rudimentario, pero bueno. Ahora sí, tu duda y ahorita ya comentamos esto. Esa era tu pregunta. Perdóname, la entendí como respuesta. Ok. La respuesta es sí, sí producen ustedes también andrógenos. Es muy importante porque de los andrógenos vienen los estrógenos. Entonces, o sea, es la síntesis del colesterol y de ahí se producen esas dos hormonas y son estimuladas por la luteinizante. Obviamente ustedes lo tienen en menor cantidad, excepto las mujeres que tienen, y lo pueden investigar, síndrome de ovario poliquístico o SOP, que lo van a ver más a fondo con la doctora, que es ginecóloga y es experta en esto, pero las mujeres que tienen exceso de, por así decirlo, de colesterol, de grasas, por así decirlo, empiezan a secretar andrógenos y estrógenos a la par, por así decirlo, o sea, al mismo ritmo, y entonces, déjenme ver, creo que tenemos
no hay ningún problema si alguien quiere pararse a estirarse, ir a tomar agua y ir al baño, no hay ningún problema. Nada más, por si pregunto lo que sea, pues no hay ningún problema. Este, los empiezan a producir a la par y entonces las mujeres empiezan a presentar caracteres sexuales masculinos. Voy, ahora voy con un caballero. Israel, Nicolai, ven. Sí. Ok. ¿Cuáles fueron o cómo te diste cuenta tú que entraste en la pubertad? O no tú. ¿Cómo te das cuenta que una persona, que un hombre está entrando en la pubertad? ¿Qué cambios tiene? Pues en la pubertad. am, pues yo creo que, por ejemplo, el crecimiento del vello púbico. O una, ¿qué más? ah, uy. ¿Solamente crece el vello en el pubis? No, 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 ¿En no. dónde más? Bueno, también en las axilas, Correcto. ¿En dónde más? en el pecho. ¿Dónde más? ¿Qué más? ¿Dónde Que te más? rasuras, no sé si te Ah, la rasuras. barba, sí es cierto, la barba. Ok. Barba y bigote. ¿Estamos de acuerdo? Sí, también le bigote, sí. Ok. Entonces, las mujeres que tienen SOP empiezan a presentar vello en las patillas, vello bueno, bigote, empiezan a presentar barba, empiezan a presentar caracteres secundarios, por así decirlo, o caracteres sexuales secundarios a los andrógenos y empiezan a producir esto. Entonces, sí, las mujeres producen andrógenos también en menor cantidad, es cierto, correctamente, porque tanto los andrógenos como los estrógenos vienen de la síntesis de colesterol, pero es en menor cantidad y las mujeres que tienen SOP tienden a tener una alta en estos niveles de andrógenos. Vamos a continuar entonces. Bueno, estos andrógenos son hormonas. ¿Qué pasó, Krishna? Profe, y entonces, bueno, es que yo pensé que eso era por, bueno, que según nosotras también tenemos bajas cantidades de testosterona, creo. Correcto, los andrógenos son las testosteronas. Aquí está, mira. Tan, Ah, tararán. ya, ya. No, pues entonces No ya, me dejaste terminar, pero sí, perdón. no te preocupes, es la testosterona. Estos andrógenos son hormonas sexuales masculinas y corresponden a la testosterona, como dice su compañera. Muy bien, androsterona, androstendiona, y los andrógenos son hormonas esteroideas cuya función principal es estimular el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos. Por eso empiezan en la pubertad los hombres a empezar a sufrir, empezamos a sufrir los cambios que dijo su compañero, que son el vello principalmente, el cambio de la voz y todo lo que tiene que ver con el crecimiento del pene y de los testículos. La testosterona en sí es segregada con el fin de inducir la diferenciación de los conductos de Wolf embrionarios, perdón, a órganos sexuales masculinos, vesículas seminales, conductos deferentes y el epidídimo. O sea, conformar el resto del sistema de conductos que tiene, vienen de los conductos de Wolf, y esto principalmente, o la encargada de esto, es la testosterona, poniendo, por así decirlo, un medio ambiente idóneo, masculino, viril, para que se puedan desarrollar estos órganos. Las células de Sertoli también actúan como fagocitos, consumiendo el citoplasma residual durante la espermatogénesis. Las células de Sertoli se encargan de regular tanto el desarrollo de la función temprana de las células de Leydig, siendo estas últimas las que van a segregar la testosterona. Punto. Si alguien les pregunta, testosterona es Leydig, no hay de otra. Y la barrera hematotesticular está formada por uniones que van a empezar a aislar a estas células de manera inmunológica porque no queremos que le entren ni virus, ni bacterias, ni parásitos, ni nada por el estilo, ningún líquido, ni sangre, ni nada, porque esta es una célula que está estéril, es una célula que está en desarrollo. Entonces, así como nosotros, cuando nos estamos desarrollando, que nos envuelve el saco vitelino con todo el líquido, perdón, todo el saco amniótico con todo el líquido amniótico y estamos nosotros inertes, y, o sea que no nos entra nada del medio externo, más o menos así se están desarrollando las espermatogonias. Y entonces, perdónenme, estas uniones intercelulares son estas que están aquí
esta célula de Sertoli es como un pulpo, para que me entiendan. O sea, está la célula y tiene un tentáculo y tiene otro tentáculo y otro y otro y otro y otro. Esto es su núcleo. Y entonces, vean, tienen estos como tentáculos que van a empezar a aislar cada una de las células y las van a envolver a manera de que estén pues solitas y se puedan desarrollar adecuadamente. Esta es una barrera dinámica que permite la migración de estos espermatozoides de una zona o basal o de una parte muy externa, por así decirlo, a la luz, que es donde a la luz del conducto, que es por donde van a salir los espermatozoides para unirse al resto del líquido seminal y entonces ser eyaculados. Y esta, en teoría, no puede atravesarse, sobre todo para células que pertenecen al sistema inmunitario como los linfocitos, pero les digo, en algunos casos se rompe, como por ejemplo cuando hay niños que tienen fiebre muy alta, más de 40 grados, los hombres que han tenido paperas, a algunas enfermedades que causan fiebres o temperaturas muy elevadas, algún golpe, alguna patada en los testículos, un golpe con un bat, etcétera, etcétera, que pueda llegar a pasar, que aunque ustedes lo pueden tomar como broma con sus amigos, se puede romper esta barrera hematotesticular y entonces van a llegar estos linfocitos y lo único que van a hacer es van a empezar a destruir estas células porque las van a empezar a reconocer como que son anormales, como que no es algo normal, no es algo que está bien hecho, no es algo que sea funcional, las van a empezar a fagocitar y entonces esto puede ser causa de infertilidad. No es esterilidad. Una persona estéril es una persona que no puede formar gametos. Infertilidad es una persona que sí puede formar gametos, pero que o son muy bajos en conteo, no pueden fecundar, o como en este caso, que los produce, pero el mismo cuerpo los va fagocitando, perdón, los va eliminando por alguna cuestión como esto. Entonces, por eso es muy importante el cuidar nuestras gónadas, tanto hombres como mujeres. ¿Qué pasó, Estrella? Pues es como una pregunta o curiosidad. Es que a mí en Sin la problema. prepa me habían dicho que, bueno, que eso de la infertilidad sobre temperatura le pasaba a los niños, Ujú. pero no sé si también sea cuando ya, bueno, ya estés como creciendo, digamos así como a nuestra edad, un poquito más grandes, que aún así todavía pueda ocasionarse infertilidad por una fiebre muy alta. Por supuesto, claro que sí. Ah, Mm, ok, ok. Gracias. No, no es tan probable, o porque en teoría ya la mayoría de ustedes ya pasaron la etapa de la pubertad, que es donde se empezó a terminar de conformar, por así decirlo, el testículo y ya está funcional y y ya está como que echando a andar la maquinaria, por así decirlo. Pero hombres que se someten a demasiadas, se me olvidó ahorita el nombre, a las tinas de hidromasaje, spas, saunas, algo que aumente demasiado ¿cómo se llama? La temperatura corporal. Lo que va a causar tal vez no es tanto esto, tal vez no es que se rompa la barrera hematotesticular, no, porque obviamente ya el cuerpo está más maduro, el cerebro también ya está más maduro, hacemos homeostasis, podemos regular nuestra temperatura corporal con el sudor, con la saliva, etcétera, etcétera. En este caso, lo que sí pueden hacer es que las células no se formen adecuadamente. Y entonces también puede ser una causa de infertilidad, porque una célula que no es funcional no va a poder fecundar. Entonces, no es tanto que haya una destrucción de la barrera hematotesticular, pero sí en nuestra edad. Un mal golpe sí puede causar una ruptura de la barrera hematotesticular y se puede dar. A los que les gusta andar en moto, importantísimo. Choques de moto pueden causar infertilidad, sí, porque al momento que se da el impacto, el mismo movimiento hace que el cuerpo se vaya hacia adelante y específicamente la entrepierna o las gónadas de los hombres quedan en el manubrio. O sea, reciben el golpe y después por eso es que salen eyectados, por así decirlo, de la moto. Es porque por lo regular ahí es donde sufren el golpe y entonces eso sí nos puede causar una infertilidad.
¿Alguna otra duda? ¿Curiosidad, muchachos? Para eso estamos nosotros, para responder todas esas dudas. ¿No? Perfecto. Entonces, estas células sustentaculares de Sertoli, además de todo lo que ya vimos, van a secretar también hormona antimülleriana, que sobre todo es durante las primeras etapas de la vida, porque eh, en los hombres se conforman los conductos de Wolf, lo que ya vimos, que eso es lo que nos va a dar el epidídimo, el conducto deferente, etcétera. En las mujeres no se llaman conductos de Wolf, se llaman conductos de Müller. Así, nada más con diéresis aquí. Entonces, esta hormona anti-mülleriana lo que va a hacer es que no se formen estos conductos de Müller y sí se formen los conductos de Wolf. Por eso es importante las células de Sertoli. Además de inhibina y activina, que ya vimos para el ciclo celular, proteína ligadora de andrógenos, para que estos andrógenos se puedan ligar y podamos tener este medio ambiente y se pueda desarrollar adecuadamente esta célula. Factor neurotrófico derivado de células gliales, sobre todo para la conformación, y transferrina. ¿Por qué? Pues porque necesitamos que estén metabólicamente activas. Si no están activas, van a estar de holgazanas y pues no se van a diferenciar y no vamos a tener células que puedan fecundar. Entonces, es lo que le estaba yo diciendo, la hormona antimülleriana es una glicoproteína que inhibe el desarrollo de los conductos de Müller. ¿Qué van a dar los conductos de Müller? Trompas de falopio, útero y cervix. Es por eso que, contestando un poco, por así decirlo, regresándome, perdón, a quien me preguntó de los hermafroditas, por eso es que los hermafroditas tienen los dos sexos, porque se desarrollan los dos conductos, tanto los de Müller como los de Wolf. O sea, tanto tienen testículos, conducto epidídimo, conducto deferente, que puede o no estar, o sea, pueden ser hipoplásticos o pueden estar muy grandes, y también tienen trompas de falopio, útero y cervix. La activina, lo que ya vimos, aumenta la biosíntesis y secreción de FSH y participa en la regulación del ciclo menstrual. La inhibina baja la síntesis de FSH y los andrógenos estimulan esta producción de inhibina. Por eso es importante, o aquí viene el por qué las mujeres tienen que tener andrógenos o tienen que secretar andrógenos, porque todo tiene que ver con el ciclo menstrual. Activina y inhibina son importantes hormonas que van a estar en el componente hipotálamo hipófisis gonada o en este eje importantísimo que es el que está dando el ciclo sexual. Perdón, la proteína ligadora de andrógenos incrementa la concentración de testosterona en los túbulos seminíferos para estimular la espermiogénesis, que es como la última parte de la espermatogénesis. Y el GNDF se ha demostrado que funciona como un promotor de las espermatogonias indiferenciadas para que salgan de mitosis y entren a meiosis. Y la transferrina, pues es una proteína que libera iones para que sean metabólicamente activas. Esta espermatogénesis consta de dos fases. Reducción del número de cromosomas mediante meiosis, que es maduración, o la fase de maduración, o la fase de morfogénesis, por así decirlo, y la maduración estructural y funcional final de los gametos, que es espermiogénesis, espermioteliosis, citodiferenciación, cambio morfológico, metamorfosis. En algunos libros muy viejitos los pueden llegar a encontrar así, que es como la fase 2. Dudas que tengan hasta aquí para que ya empecemos a entrar a ver las fases. No. No, ninguna. Doctor. Perfecto, vámonos. Entonces, vamos a la fase 1, a la fase de la reducción. Tenemos células germinales primordiales o también llamadas espermatogonias, porque ya tenemos que hablar como debe de ser. Entonces les había comentado que teníamos dos tipos de espermatogonias, espermatogonias tipo A y espermatogonias tipo B. Específicamente no se metan tanto, perdón, en si es 2A, A1, A2 o A3, o hay hasta A4, porque va dependiendo del tipo de la fase del ciclo celular en la que se encuentren. Ustedes quédense con que las espermatogonias tipo A son las que hacen mitosis, o son las que están haciendo mitosis, son las que están produciendo más células, más células, más células. Permítame tantito, nada más dejen bajo esto. Ajá. Que son estas que están hasta acá, todas estas que están hasta acá. ¿Ok?
Están haciendo mitosis, 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 mitosis. Entonces llega GNDF, que es el que vimos ahorita, y entonces, bueno, mejor dicho, actúa aquí, y en ese momento esas espermatogonias se quedan como en stand-by, que es este que está acá. Este lo voy a poner en rojo, son estas que están aquí. Y entonces, en vez de ser, cambian, mejor dicho, y ahora en vez de ser espermatogonias tipo A, van a ser espermatogonias tipo B, ¿ok? Que estas son las que van a empezar a hacer meiosis. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque les pueden preguntar les pueden hacer dos preguntas que vienen como con jiribilla, por así decirlo, o el punto es hacerlos dudar o que la tengan mal, vamos a ponerlo así. Una es que les pregunten, célula que inicia la espermatogénesis. La célula que inicia la espermatogénesis es la espermatogonia tipo A. Déjenme la voy a poner en negro para que todo quede igual. Espermatogonia tipo A. La espermatogonia tipo A es la espermatogonia que inicia la espermatogénesis. Es la espermatogonia que está haciendo mitosis en ciclo celular. Pero si la pregunta es la célula que inicia meiosis o la célula que inicia o que va a hacer meiosis, va a ser la espermatogonia tipo B. La espermatogonia tipo B es la que va a ser meiosis, ¿ok? ¿Quién inicia la espermatogénesis? La espermatogonia tipo A. Está haciendo mitosis. ¿Quién va a estar en la espermatogénesis iniciando meiosis? La espermatogonia tipo B. Y son estas que están aquí. Todas estas que están aquí. ¿Sí me entendieron todos esto? Sí. Sí, doctor. Perfecto, muy bien. Voy a borrar. Y entonces, ahora vamos a que entonces ya tenemos espermatogonias tipo B. Inician meiosis, ¿ok? Y al momento que inician meiosis, o sea que ya dijeron, bueno, vamos a convertirnos en meiosis, cambian de nombre. O sea, las espermatogonias tipo B realmente es un lapso muy chiquito, como en el tiempo que dura la palabra óvulo, porque eso es lo que dura realmente un óvulo. O sea, un óvulo no existe porque es un ovocito secundario. Cuando se une con el espermatozoide se llama óvulo, pero automáticamente cuando entra en contacto con bueno, mejor dicho, cuando el espermatozoide entra completo al ovocito, cambia de nombre y ahora se llama huevo o cigoto. O sea, literal, dura un segundo el que se llame óvulo, así también dura muy poquito el que se llame espermatogonia tipo B, porque cuando inicia la profase de la meiosis, se llaman espermatocitos primarios. Espermatocitos primarios. Entonces, aquí puede venir otra pregunta, que les digan, célula que hace o que inicia a meiosis 1. Una cosa es que les pregunten, célula que va a ser, que inicia la meiosis en general, que es la espermatogonia tipo B, y otra cosa es que les pregunten la célula que inicia la meiosis 1, porque recuerden que meiosis son dos. Entonces, la meiosis 1 van a ser los espermatocitos primarios. Meiosis en general, espermatogonias tipo B. Meiosis 1, espermatocitos primarios. Igual con todo lo que viene. La profase con sus subfases de 22 días, el crossing over, leptoteno, cigoteno, bla, 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 bla. Sucede lo mismo. Completan meiosis 1. Aquí está. Espermatocitos primarios están iniciando meiosis 1 o primera división meiótica. Completan meiosis 1 y entonces ahora no se van a llamar primarios. Como ya son más grandes, como en la primaria, ya no van a ser primarios, ahora van a ser espermatocitos secundarios. Entonces, ¿quién hace meiosis 2 o quién hace la segunda división meiótica? Los espermatocitos secundarios. Se los voy a poner de otro color